Hola hermanos, que tengan un tremendo y mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado, Padre Santo, en nombre de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo venga y habite entre nosotros. Él es nuestro Salvador y nosotros lo deseamos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a desenmascarar lo que hay detrás de este símbolo, de este gesto, de este rito que se hizo en ese falso reavivamiento del que les he venido hablando, ocurrido el 23 de febrero del 2019, en el cual además ellos dicen que es el inicio de un reavivamiento mundial. Y vemos entonces este gesto que hacen cuando el presentador o el líder del reavivamiento invita a todo el mundo a quitarse los zapatos y les dijo que los alzaran, inclusive como mostrándolos al cielo. En este video voy a exponer las razones que ellos dicen que tuvieron para hacer eso y vamos a revelar lo oculto de ese acto. Por supuesto, porque vamos a exponer todo lo que hicieron y aún hacen en estos falsos reavivamientos a la luz de la Biblia. Así que empecemos. Según los líderes de este falso reavivamiento, estas personas se han quitado los zapatos alzándolos hacia el cielo, retomando un pasaje del profeta Isaías que dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias». Y eso es lo que literalmente dicen ellos al quitarse los zapatos. Sin embargo, es muy interesante que no continúan con el versículo, pues lo que seguía era: «Cuán hermosos son los pies del que trae buenas noticias y proclama la paz». Porque entonces, de esta manera, escondiendo esta última parte del versículo, queda expuesta la verdad que hay detrás de este movimiento de falso reavivamiento, el cual no proclama la paz. Y por supuesto, lo vamos a probar de manera irrefutable, porque el que proclama el evangelio de la paz se lava los pies o los zapatos y luego se los pone aún más ceñidos que antes, como dice el apóstol Pablo, y calzados los pies con la disposición para proclamar el evangelio de la paz. Así que si ellos se quitan los zapatos, esta es una señal de que no viene paz al mundo y de que están despojados de la armadura de Dios para repeler los engaños del enemigo, para engañar inclusive hasta los elegidos a través de milagros, señales y maravillas. Y aunque por supuesto sabemos que estamos hablando simbólicamente, no es que ahora toque andar con zapatos muy amarrados para ser aprobados por nuestro Dios Padre, no. Por supuesto, amigos, estamos hablando en forma simbólica sobre este ritual que hicieron en ese estadio de Orlando el 23 de febrero, al quitarse los zapatos y alzarlos en lo alto, inclusive mostrándolos hacia el cielo. Por tanto, vamos a analizar bíblicamente qué significa quitarse los zapatos, porque les hablo espiritualmente, ok, y desde ya sabemos que quitarse los zapatos en la Biblia es una señal de humillación del hombre por ser pecador. Por supuesto, esta gente no estaba por ningún motivo humillados ni tristes, estaban muy contentos. Pero en la Biblia, cuando alguien se quita los zapatos, es una señal de humillación por pisotear la ley de Dios o hollar sus estatutos y preceptos. Porque recordemos que el ángel del Señor le dijo a Moisés: «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa». Y esto, antes de ser un rito, como lo siguen los musulmanes cuando entran en sus templos, es una señal de humillación, de contrición, de aflicción de alma por ser pecador. Porque para Dios Padre, por supuesto que no hay una tierra más santa que la otra, pues Él es el creador de todo y no de una parte. Y por tanto Moisés no se quitó sus zapatos y los alzó al cielo y empezó a bailar y a brincar de felicidad. Antes, por el contrario, tuvo temor y puso su rostro en tierra. Por tanto, Moisés no alzó sus zapatos como poniéndoselos en la cara a Dios, como vemos en este falso reavivamiento, lo cual además es una terrible señal de blasfemia contra Dios Padre, porque debemos saber que los zapatos son un símbolo, y de eso es que estamos hablando en este video, porque el hombre pisotea con sus zapatos la ley de Dios, y el que pisotea la ley de Dios, pisotea a su Hijo el Cristo. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Terribles palabras las que se dicen en este versículo, amigos, porque ¿cómo se insulta al Espíritu de la gracia?, preguntarán algunos. Pues cuando decimos que podemos pisotear la ley de Dios, que podemos pecar porque estamos bajo la gracia,
y no bajo la ley, ahí estamos pisoteando la ley de Dios, estamos insultando al Espíritu de gracia y por tanto pisoteamos al Hijo de Dios. Terrible, muy terrible, porque se ha profanado la sangre del pacto. Es algo lamentable que este sea el estado de la supuesta iglesia cristiana en los últimos tiempos, un estado de soberbia tan terrible que se enorgullece de alzar sus zapatos al cielo, los cuales están sucios, de pisotear la ley de Dios. Inclusive vemos sus suelas negras en lo alto. No tienen temor de Dios, se quitan los zapatos que pisotean la ley de Dios y los alzan en el cielo. Luego, esto es una temeraria blasfemia contra Dios Padre y al ungido. Y si continúan por ese camino rebelde, debemos saber que el fin de todo está más cerca de lo que se había pensado, porque la soberbia del hombre se ha aumentado de manera sorprendente. Mas recordemos al rey David, cuando el rey Absalón conspiraba contra él para matarlo, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Probado queda por tanto que quitarse los zapatos en la Biblia es señal de humillación, porque el rey David también pisoteó la ley de Dios al casarse con varias mujeres, por tanto su reino estaba dividido. Y ahora tenemos a los pastores de este reavivamiento quitándose los zapatos y quedando descalzos, bailan y brincan de felicidad y antes piden bendición. Están locos, porque recordemos que habló Dios al profeta Isaías diciéndole: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y así lo hizo, y anduvo desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo 3 años, esto será por señal y por pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía. Terrible profecía la que estamos viendo aquí, amigos. ¿Será que esta es una señal de que un imperio muy pronto va a llevar cautivos a muchas personas? El imperio babilónico. Pues vemos la señal de los pies descalzos. Terrible, amigos. Pero para no extenderme más en este video, vemos que aunque el profeta Isaías era justo, tuvo que andar descalzo 3 años, no porque él fuera pecador, sino por señal al pueblo pecador, para que vieran los pecados que estaban cometiendo y se arrepintieran. Sin embargo, por supuesto, como siempre sucede, ellos siguieron como si nada, y resulta que hoy en día no solo saben que están descalzos, sino que lo festejan. Y esta es la condición de la iglesia del fin de los tiempos, porque dicen: soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Por tanto, esta iglesia no está vestida de la armadura de Dios. Ya les había mostrado cómo, siendo ciegos, jugaban al reto del Bird Box, cegándose a sí mismos, y ahora estando desnudos, se quitan los zapatos y quedan con los pies descalzos. Peor aún, bailan y cantan con soberbia. Recordemos entonces lo que el profeta Juan dijo de nuestro Señor Jesús: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. El calzado de Jesús representaba su santidad, porque Jesús en nada pisoteó la ley de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, porque toda la vida de Jesús fue santa, correcta y justa. En nada Jesús violó ni un solo precepto, ni estatuto, ni mandamiento de la ley de Dios. Pero qué curioso que sea la misma iglesia supuestamente cristiana la que levante falso testimonio contra Jesús, diciendo que Jesús violó el día de reposo. Por tanto, la misma iglesia cristiana da testimonio de sí misma, que no solo pisotea la ley de Dios, sino que calumnia hasta el mismo Hijo de Dios, violando por tanto el 9º mandamiento, que dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, pero aún levantando falso testimonio contra el mismo Hijo de Dios. Increíble. Y recordemos cómo cuando Abraham rescató a Lot y luchó contra los reyes que invadieron a Sodoma, el rey de Sodoma vino a llenar de regalos y tesoros a Abraham, pero Abraham le dijo: no tomaré ni un hilo, ni una correa de tus zapatos. ¿Y por qué? Porque el rey de Sodoma pisoteaba soberbiamente la ley de Dios. Y en la parábola del hijo pródigo, el cual en humillación y arrepentimiento dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano y cálcenle los pies. Gran diferencia.
entre este hijo pródigo y la soberbia de la supuesta iglesia cristiana, que no quiere reconocer sus pecados, antes se enorgullece de sus pecados diciendo, todos somos pecadores. Lo que es peor aún, se quita los zapatos y andando descalza baila feliz en sus conciertos y en sus reavivamientos. Porque si reconocieran sus pecados, sepan bien que el Padre es fuerte para darles ropa, anillo y calzado, y no andarían descalzos. Porque así quiere el demonio que anden las personas, desnudas y descalzas, sin arrepentirse. El hecho es que tus zapatos cargan las huellas de tus obras, las cuales tú pensaste que se habían borrado. Sin embargo, esas huellas quedaron registradas en los libros del cielo para la eternidad, las huellas de las obras malas o buenas, huellas de esas pisadas que quedaron ahí para el día del juicio. Ahora, si el mismo Cristo, cumpliendo toda justicia, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en una taza y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido, y si yo ahora tomo mi toalla y ciñéndomela comienzo a lavar sus pies para que dejen de pisotear la ley de Dios, y ustedes dicen, ¿quién te crees tú, Ecusatón? ¿Quién te ha puesto por juez de nosotros? ¿O eres tú más bien un acusador, o el acusatón, como algunos dicen? Entonces, ¿qué más queda por hacer? Peor aún, recordamos que para comer la Pascua quedó establecida una condición importantísima, la cual es, y comeréis la Pascua así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, y como sabemos, la Pascua nuestra es nuestro Señor Jesús, y para comer su carne y beber su sangre, debemos tener puesto nuestro calzado en los pies, no quitarnos el calzado de los pies. Pero entonces, ¿qué podemos decir de Jesús, quien le lavó los pies a los apóstoles antes de comer la Pascua? ¿Es esto una contradicción? No, al contrario de lo que el mundo, tanto cristiano como laico, cree, la ceremonia del lavado de los pies no es una ceremonia en la que el que lava se humilla ante el que es lavado. Oh, no, pobre gente, lo cual sería una doctrina especialmente agradable, por supuesto, a la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica enseña que un hombre debe humillarse ante otro hombre. Pero ese, por supuesto que no era ni es el objeto de esa ceremonia, y de nuevo, recordamos cómo el Papa Francisco no solo lavó los pies de algunas personas, sino que hasta les besó los pies. De nuevo vemos el error, porque no se puede besar el pie del pecador, pues es señal de aprobación al pecado. Vemos, por tanto, que la ceremonia de lavar los pies, por ningún motivo, es una ceremonia para aprobar el pecado, y tampoco para mostrarse humilde ante los demás, porque la iglesia cristiana ha tergiversado todo, y ha tergiversado toda la palabra de Dios, amigos. De la misma manera, en este falso reavivamiento, sucedió que un hombre se tiró al piso a besarle los pies a otro pastor, en señal de unidad y de paz. Aquí vemos que el hombre que besa los pies, está besando los pies de aquel que pisotea soberbiamente la ley de Dios. Por tanto, es una grave blasfemia. Haciendo así, se está humillando ante otro hombre y exaltando la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Amigos, entendamos algo. Humillarse ante otro hombre es una práctica sodomita, y es el inicio de lo que ustedes ya pueden ir sacando conclusiones. Si tú empiezas humillándote ante otro hombre, el final de estas cosas será el mismo final de Sodoma. Jesús fue humilde, pero jamás se humilló ante el hombre. Entendamos que son dos conceptos totalmente distintos. La diferencia abrumadora de estos dos conceptos, amigos, no puede jamás ser confundida. La verdadera ceremonia del lavado de los pies en realidad significa arrepentimiento de pecados de aquel al que los pies le son lavados. Es una ceremonia donde se juntan por parte del que lava los pies la hospitalidad y el verdadero amor al prójimo, con un único fin: enseñarle justicia al prójimo. Entonces, el que lava los pies no se está humillando, y al que le lavan los pies es el que debe humillarse. Pero este no se está humillando ante el hombre, sino que se está humillando ante Dios, para que no ande descalzo con sus zapatos sucios de pecado. Por tanto, es enseñado ahora a obedecer la ley de Dios, porque Pedro le dijo a Cristo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Y cómo podía tener Pedro parte con Jesús si sus pies estaban sucios de pecado? Por tanto, Pedro, analizando un poco más la situación, dice: Señor, no solo lava mis pies, sino también mis manos y mi cabeza.
Pero Jesús repite lo que ya hemos probado según las Escrituras en este video. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Así que con los pies limpios es hora de ponerse el calzado para comer la Pascua. Por tanto, la ceremonia de lavar los pies, amigos, no contradice que para comer la Pascua debemos tener los pies calzados. Al contrario, lavamos nuestros pies y ahora que Cristo no está entre nosotros en cuerpo, dice Jesús, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es decir, los miembros de la iglesia deben velar porque los otros miembros de la iglesia cumplan la ley de Dios. Por supuesto, esta ceremonia nos enseña que esto debe hacerse de manera amorosa con el prójimo. Siendo así, si queremos todos tener unidad, no puede haber unidad en el pecado, sino en la santidad. Si estas personas proclaman la unidad, pero la proclaman en el pecado, no traen el evangelio de la paz. Para que pueda haber un verdadero lavamiento de pies, debe haber una humillación y arrepentimiento ante la ley de Dios. Es curioso, amigos, que las iglesias cristianas supuestamente coman el pan y beban la sangre de Cristo, pero no realicen el lavado de los pies en la misma ceremonia. Si es que deberían hacer algún tipo de ceremonia, porque sabemos que no hay necesidad de hacer ningún tipo de ceremonia ni ritual. Sin embargo, analizando todo lo que estas iglesias cristianas hacen, realmente es bastante curioso, porque no solo la parte de la última cena es simplemente comer el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que también incluye el lavamiento de pies. Por tanto, podemos entonces entender por qué hay tanto pecado en las iglesias cristianas, las cuales comen y beben indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Además de esto, increíblemente, no lavan los pies de sus hermanos, porque de la misma manera que Cristo dijo, haced esto en conmemoración mía, refiriéndose por supuesto a la última cena, también dijo unos minuticos antes sobre el lavamiento de pies, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pero de eso no se acuerdan en estas iglesias cristianas, porque su madre no se los enseñó. Por eso no se acuerdan de ese pequeño detalle de la última cena. Inclusive, el lavamiento de pies tiene un mandamiento, un comando, mucho más fuerte y poderoso que la misma última cena. Ustedes deben, dice Jesús, lavarse los pies unos a los otros. Y usa la palabra deben. Significa decirle al prójimo, oye, estás en pecado en esto y en aquello, y el prójimo al estar descalzo está arrepentido y humillado. Pero por supuesto para el mundo, el que lava los pies es el que está humillado, y el que está sentado y desnudo es el que está soberbio, porque así es el mundo es loco, todo lo pone patas para arriba. Así que vemos este falso reavivamiento, el cual no se lava los pies, mucho menos los zapatos, los alzan con sus suelas sucias y negras al aire hacia el cielo, orgulloso, pisoteando la ley de Dios, comiendo y bebiendo indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, porque se quitan los zapatos no para lavárselos, sino para bailar y brincar, mientras que la Biblia nos dice, si vas a comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre del Señor, debes tener los zapatos puestos. Probado está entonces, amigos, irrefutablemente, que este movimiento de falso reavivamiento es el movimiento del anticristo, porque podemos ver que todo lo que hacen son actos de injusticia y de rebelión, y no hay paz en ellos, no traen buenas noticias. Antes vemos que el hecho de que se quiten los zapatos y queden descalzos nos revela que estamos en los mismos tiempos en los que el profeta Isaías se quitó los zapatos y anduvo descalzo, es decir, justo antes de que el rey de Babilonia conquistara y arrasara con Israel y con Egipto. Y es lo que está a punto de pasar con el moderno Egipto de hoy en día, el cual es Estados Unidos. Y vemos que el rey de Babilonia está a punto de arrasar con Estados Unidos, con aguas impetuosas como un torbellino, amigos, y se apoderará de Estados Unidos y lo usará para imponer sobre el mundo la marca de la bestia, y no habrá quien haga frente a Estados Unidos, pero por supuesto, eso marcará el fin y el colapso total de Estados Unidos y del mundo. Por tanto, amigos, vemos que se han convertido en aves impuras y espíritus odiosos, todos habitando esta gran torre de Babel, llena de lenguas confundidas, los cuales hablan en lenguas, pero ellos no se entienden, así como en la torre de Babel nadie se podía entender. Están descalzos y desnudos sin la armadura de Dios, por tanto,
Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y habiendo acabado todo estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con el corazón de justicia, y calzados los pies, dispuestos a compartir el evangelio de la paz. Hasta pronto, hermanos.